Buenos días. Hoy hablaremos sobre el desgaste de una cinta transportadora considerando la temperatura. Los integrantes son Julián Núñez, Joaquín Salas, Sebastián Díaz y Javier Molinas. El trabajo fue asignado por Ricardo César Montesino Reyes, de la asignatura de Cálculo Diferencial, carrera de Ingeniería de Mantenimiento Industrial. Definición del proyecto. Este proyecto busca analizar el desgaste de una cinta transportadora en función de la temperatura utilizando las herramientas de cálculo diferencial. Se pretende determinar cómo las variaciones de temperatura afectan la tasa de desgaste del material y por consiguiente la vida útil de la cinta transportadora, contribuyendo a mejorar la planificación del mantenimiento industrial. Tema de investigación: nociones matemáticas y problemática. El tema de investigación es el desgaste de una cinta transportadora considerando la temperatura. Las nociones matemáticas son por funciones matemáticas, derivadas, tasas de cambio, modelación matemática e interpretación de gráficos. Problemática. El aumento de la temperatura puede acelerar el desgaste de una cinta transportadora provocando disminución de la vida útil, aumento de fallas operacionales, incremento de costos de mantenimiento y pérdida de productividad. Objetivos y preguntas. El objetivo general es analizar el desgaste de una cinta transportadora en función de la temperatura mediante herramientas de cálculo diferencial para determinar cómo los cambios térmicos afectan su vida útil. Preguntas de investigación. ¿Cómo influye la temperatura en el desgaste de una cinta transportadora? ¿Qué relación matemática existe entre la temperatura y la tasa de desgaste? ¿A partir de qué temperatura el desgaste comienza a aumentar significativamente? ¿Cómo puede el cálculo diferencial ayudar a predecir la vida útil de la cinta? También tenemos sensores de temperatura que son tipo infrarrojo, que ayudan a entregar datos precisos en tiempo real y permiten registrar la tendencia de temperatura, que facilita el mantenimiento predictivo. En Microsoft Excel tenemos la elaboración de tablas y la generación de gráficos con la comparación de resultados. En presentación del producto o prototipo, la influencia de la temperatura en el desgaste son de diversos estudios que indican que el aumento de la temperatura acelera el desgaste de los materiales debido a la pérdida de las propiedades mecánicas, la mayor fricción entre componentes del equipo, el incremento de deformaciones y el mayor deterioro del recubrimiento de los protectores del equipo. En la relación del proyecto tenemos mayor desgaste superficial, la disminución de la vida útil y el incremento de los costos de mantenimiento. ¿Qué representa esta función? Esta ecuación intenta modelar cómo cambia el desgaste de una cinta transportadora cuando aumenta la temperatura de la operación del equipo. Bueno, y esta es la presentación del producto. Debido a que no se dispuso de medición real en terreno, se elaboró una simulación matemática basada en la información técnica que indica el desgaste del material medida que aumenta la temperatura. Aplicación de cálculo diferencial. Para analizar el componente del desgaste se calculó la derivada de la función, la cual la fórmula es 0,02 t elevado a 2 menos 0,8 t más 15. Mediante la fórmula anterior, nosotros pudimos colocar que la derivada representa la velocidad con que cambia el desgaste cuando aumenta la temperatura. En este caso, ocupamos un ejemplo que cuando la temperatura llega a 40 grados Celsius, el desgaste es 0,8. Esto significa que alrededor de los 40 grados Celsius, el desgaste aumenta aproximadamente 0,8 milímetros por año por cada grado Celsius que hay. Aquí nosotros utilizamos una tabla, el cual la tomamos mediante grados Celsius y el desgaste en milímetros por año. En este caso, cuando hay 20 grados Celsius, el desgaste va a ser de 7 milímetros por año. De entre 30, 9 milímetros por año. 40, 15, 50, 25 y 60, 39. En conclusión, para la fórmula que utilizamos para 40 grados Celsius, el desgaste va a ser de 0,8, sacando que 0,04 de temperatura es el 40 y el 0 menos 0,8 es
al desgaste que tiene. Esto indica que el desgaste aumenta aproximadamente 0,8 milímetros por año por cada grado Celsius adicional. En conclusión, la temperatura influye directamente en el desgaste. El desgaste aumenta a medida que aumenta la temperatura. El cálculo diferencial permite predecir el componente del desgaste, el monitoreo térmico y ayuda a planificar el mantenimiento. El sistema de monitoreo del desgaste por temperatura. Nuestra solución propuesta es implementar un sistema de monitoreo basado en sensores de temperatura y una cámara termográfica para controlar las condiciones de operación de la cinta transportadora. El funcionamiento del sistema. También la medición de temperatura, queremos colocar unos sensores PT100 o termopares que registran con continuidad la temperatura de la cinta. Los datos se almacenan para su análisis. Y también una inspección termográfica. Una cámara termográfica identifica zonas con temperaturas para permitir detectar puntos calientes que puedan acelerar el desgaste. El sistema de monitoreo del desgaste por temperatura, nosotros hicimos un análisis matemático, donde los datos obtenidos se ingresan al modelo, donde D el desgaste y T la temperatura, haciendo que 0,2 T elevado a 2 menos 0,8 T más 15. Con esta función se estima el desgaste esperando la temperatura de trabajo, haciendo la planificación de mantenimiento. Cuando la temperatura supera valores críticos, se pueden programar inspecciones o intervenciones antes de que ocurra una falla. Área de impacto de las asignaturas. El proyecto integró conocimientos del mantenimiento industrial por analizar el desgaste de cinta transportadora y mejorando su mantención. La aplicación identificó fallas, controles de desgaste, planificación del mantenimiento preventivo, aumento de la vida útil de la cinta transportadora. Biografías y fuentes. Fuentes. Para colocar al final de la diapositiva 10. Se utilizaron normas, libros y manuales especializados para respaldar el desarrollo de los proyectos. Conclusión para la exposición. El cálculo diferencial permitió decidir el desgaste de la cinta transportadora y mejorar toma y decisiones del mantenimiento.